Hola, ¿cómo está? Me presento, mi nombre es Edgar Delgado y el día de hoy les voy a mostrar los 5 tipos de reacciones químicas que hay. La primera reacción química será la reacción de combustión, la segunda será la reacción de combinación o también llamada síntesis, la tercera será la reacción de descomposición, la cuarta será la reacción de sustitución simple y la última sería la reacción de doble sustitución. La primera reacción que vamos a ver sería la reacción de combustión. La reacción de combustión significa que cuando una sustancia se quema, va a producir una reacción de combustión. Y la reacción de combustión, para identificarlos, es muy simple, ya que siempre una reacción de combustión va a tener un hidrocarburo, que un hidrocarburo es la mezcla de un carbono y un oxígeno, y siempre se va a mezclar con el oxígeno. Y al final todo eso va a producir dióxido de carbono, que es el CO2, y va a producir agua, que sería el H2O. Aquí es un ejemplo donde un hidrocarburo podemos poner un CH, que se pone un CH, más el oxígeno, y va a producir dióxido de carbono más agua. Esa es la forma como identificar una reacción de combustión y aquí después les voy a mostrar unos ejemplos de reacción de combustión. Ahora que ya sabemos cómo identificar una reacción de tipo combustión, ahora les voy a mostrar unos ejemplos. Aquí hay dos ejemplos. Uno de los ejemplos es una reacción de combustión y el otro ejemplo no lo es. Yo quiero que analicen estas dos reacciones y quiero que me digan cuál de estas dos reacciones es una reacción de combustión y la otra pues no la es. Yo creo que identifiquen cuál de estas dos es una reacción de combustión. Bueno, pues les voy a dejar unos 5 segundos y si quieren más tiempo pues pueden pasar al video y cuando tengan la respuesta pues le pueden dar play. Bien, y ahora que ya les di suficiente tiempo, podemos ver que en el primer compuesto al final nos da 3 moléculas de dióxido de carbono, que es el CO2. En el segundo compuesto nos da 10 moléculas de monóxido de carbono, que es CO. Y según la reacción de combustión, al final, una reacción de combustión al final siempre nos va a dar dióxido de carbono. Y como podemos ver en la segunda reacción, no nos da dióxido de carbono. Así que esta reacción no es de combustión y esta sí es de combustión. La siguiente reacción que vamos a ver sería la reacción de síntesis o también llamada combinación. La reacción de síntesis o combinación es la unión de dos o más sustancias para formar un compuesto. ¿Qué quiere decir? Que la sustancia A se va a mezclar con la sustancia B para formar AB. Es una de las combinaciones más sencillas de identificar, ya que son sustancias, son la combinación de sustancias simples y ya que una forma de poder identificar la síntesis es de que siempre van a estar dos sustancias o también llamadas átomos, siempre van a estar separadas. Nunca va a haber un compuesto. Un compuesto es la unión de dos o más átomos. En una síntesis, siempre la primera parte van a haber puros átomos sin combinar y la segunda parte va a ser cuando esos átomos se combinan. Y esa es, digamos, la forma más fácil de identificar la síntesis. Aquí después les voy a dar unos ejemplos de cómo es esta síntesis para que ustedes vean y comprueben. Aquí vamos a ver dos ejemplos de síntesis. El primer ejemplo sería, como podemos ver aquí en este ejemplo, aquí hay dos elementos. El primer elemento sería el nitrógeno, el segundo elemento sería el hidrógeno. Como pueden ver aquí, el nitrógeno como el hidrógeno están solos.
y los dos están en forma gaseosa. Estos dos elementos se van a combinar para en sí formar un compuesto. Otro ejemplo que podemos ver en la naturaleza sería la creación del agua. Aquí hay dos elementos. El primer elemento sería el hidrógeno y el segundo sería el oxígeno. Los dos están en forma gaseosa, que esta G significa que está en forma gaseosa, y cuando se combinan van a producir H2O, que el H2O es la molécula del agua. Y que es una L, esta L significa que está en un estado líquido. Una forma para saber cuando una reacción es de síntesis es que siempre van a haber elementos separados. Por ejemplo, aquí en este compuesto, en esta reacción, perdón, aquí hay dos elementos. Están separados y se van a unir para formar un compuesto. Igual en esta reacción. Aquí hay dos elementos separados, se van a unir para formar una reacción. Y pues la reacción de síntesis es una de las más fáciles de identificar, ya que pues siempre van a tener elementos, mínimo dos elementos, máximo pues varios, pero sí, siempre mínimo van a tener dos elementos sin combinar con otros, van a estar solos y van a formar, se van a combinar y van a formar el compuesto. La siguiente reacción que toca ver sería la reacción de descomposición. La reacción de descomposición es cuando un compuesto se descompone en dos o más sustancias simples. Lo que quiere decir es que tenemos un compuesto A y B y se va, digamos, a descomponer en sustancias más simples, que sería A más B. Esto, como pueden ver, es lo opuesto a la reacción de síntesis, que la reacción de síntesis sería la unión de A más B para formar AB, pero en la descomposición es lo opuesto, que es la unión de AB se descompone para formar A más B. Aquí hay dos ejemplos de síntesis. Aquí hay dos ejemplos de reacción de descomposición. Como pueden ver, este compuesto, que es agua, que es el H2O, se descompone para para separar el hidrógeno y el oxígeno. Aquí en el segundo compuesto hay tres elementos. Está el potasio, el cloro y el oxígeno. Este compuesto está en estado sólido. Como pueden ver aquí, la S significa estado sólido. Se descompone y solo queda el potasio y el cloro, quedan en estado sólido, y el oxígeno se descompone y se va en estado gaseoso. Y aunque no se descompuso, es todo esto, aunque solo el oxígeno se desprendió, sigue siendo de descomposición, porque el oxígeno se fue de este compuesto y cuenta como descomposición. La cuarta reacción que vamos a ver sería la reacción de sustitución simple. Cuando un elemento reacciona con un compuesto, se le llama sustitución simple. Lo que quiere decir es que el elemento A va a sustituir uno de estos dos en este compuesto. En este caso, va a sustituir la B, formando el compuesto AC más B. Y esto solo pasa cuando el elemento A es un metal. Pero cuando el elemento A es un no metal, pasa algo diferente, ya que en vez de sustituir la B, va a sustituir la C, formando el compuesto BA más C. Aquí les voy a dejar unos ejemplos de ambas sustituciones, cuando es un metal y cuando es un no metal. Aquí hay dos ejemplos. El primer ejemplo sería un metal. Como pueden ver aquí, lo que pasa en este compuesto es que, por ejemplo aquí, el cobre, que es representado como el Cu, es un metal. Y la plata, que es representado como el Ag, es otro metal.
Aquí lo que pasa es que este metal sustituye a este otro metal, formando otro compuesto. Por ejemplo, este compuesto, que es la unión de dos no metales, pues se deja intacto. Y pues luego que pasa es que van cambiando pues de metal. En este caso, en este compuesto, pues el metal que está en esta reacción sería la plata, y luego en esta reacción la plata se deja afuera y entra el cobre. El otro ejemplo es en un no metal. Como podemos ver aquí en este compuesto, en esta reacción, perdón, el cloro es un no metal, y la I, que es el yodo, es también un no metal. Y lo que va a pasar en este compuesto es que el cloro va, digamos, a ocupar el puesto del yodo. Y pues digamos que el yodo se va a separar de este compuesto y va a estar solo. Y el cloro va a estar unido a este compuesto. La última reacción que vamos a ver sería la reacción de doble sustitución. La reacción de doble sustitución sería que los compuestos intercambian compañeros. Como podemos ver, el compuesto AB se combina con el AC intercambiando los compañeros. El, el B y el C se combinan, y el A y el D también se combinan, formando compuestos diferentes. Bueno, aquí vamos a ver dos ejemplos. El primer ejemplo, aquí ya les subrayé cuáles son, digamos, el A y el B, y aquí también el C y D, para que ustedes puedan ver cuál de estas letras se sustituyó con la otra. Como podemos ver aquí, esta sería una reacción de doble sustitución, porque el B y el C se combinaron y el A y el D se sustituyeron para formar su mismo compuesto. Y pues la primera sería una reacción de doble sustitución. La segunda también sería una reacción de doble sustitución, ya que sigue el mismo principio que la primera. Como que pueden ver, aquí yo ya les puse cuál es el A, el B, el C y el D. Y aquí es lo que se sustituyó. El A se combinó con el D y el B se combinó con el C, formando dos compuestos diferentes. Por último, aquí hay una actividad que quiero que ustedes resuelvan. Como pueden ver aquí hay 6 reacciones químicas. Quiero que ustedes clasifiquen las reacciones químicas. Bien, ahora vamos a resolver esta actividad. Como pueden ver, en la primera reacción, la reacción nos da 2 moléculas de dióxido de carbono y 4 moléculas de H2O, lo cual significa que al final esta reacción sería una reacción de combustión. En la segunda reacción química podemos ver que aquí hay un compuesto y aquí hay un átomo solo, y al final va a pasar a formar un compuesto. Por lo tanto, sería de síntesis. En la tercera reacción podemos ver que el hierro sustituyó al magnesio, como pueden ver aquí. Entonces sería sustitución simple. En la cuarta reacción podemos ver que nos da dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, sería una reacción de combustión. En la quinta reacción podemos ver que el átomo cloro y el átomo sodio se separaron de sus compuestos para en sí formar otro compuesto. Y por lo tanto, estos dos, como están solos, al final se combinaron formando un compuesto. Por lo tanto, dos elementos se sustituyeron, entonces sería una reacción de sustitución doble.
En la última reacción podemos ver que tenemos un compuesto, que está y al final este compuesto se separó en sus partes más simples. Por lo tanto, esta reacción, se llamaría descomposición. Espero que hayan aprendido los 5 tipos de reacciones químicas que hay y cómo identificarlos. Y espero que todas las preguntas las hayan sacado correctas.